hermanos, cuando nos reunimos con un solo propósito, el propósito de honrar y glorificar a nuestro Señor. Algunos hermanos me han dicho o me dijeron, perdón, que predique. Pero como dijo un hermano hace un momento, el Señor es quien pone en nosotros tanto el hacer como el querer. Amén. No sé de qué tiempo dispongo, hermanos. Media hora. Perfecto. Entonces, mis amados hermanos, yo estoy aquí para que compartamos entre todos algunos o algunas de las enseñanzas de la palabra de Dios. Quiero poner como tema a esta meditación, a esta reflexión, el verdadero llamado. Aleluya. La honra y la gloria sean siempre para nuestro Señor. Si nosotros miramos o escudriñamos, leemos en el libro de Primera de Samuel, nosotros encontramos una historia maravillosísima de un llamado muy especial que el Señor nuestro Dios le hizo a un joven cuando aún era muy niño. Todos sabemos a quién me refiero a Samuel. Yo quiero que nosotros reflexionemos un poco y podamos entender y podamos escudriñar y hacer nuestra las aceleraciones y los llamados que Dios hace a distintos hombres y mujeres a través de los tiempos y a través de lo que Él quiere mostrar a su pueblo. Todos sabemos una historia conocida entre Elcana, entre Penina y entre Ana. Elcana era un hombre que cada año ofrecía sacrificio a Dios, adoraba, y como Penina era una de las mujeres las cuales pertenecía a él repartía de las provisiones del sacrificio que hacía cada año a nuestro Señor. Pero también tenía a Ana. El problema de Ana lo conocemos, y es que Ana era estéril. Pero aún así, la mujer que desvelaba a Elcana era Ana. Porque como dicen por ahí, un hombre puede tener 1000 mujeres, 1000 amores, pero solamente hay una que ama de verdad. Puede haber tenido muchas aventuras, pero hay una que es la que hará historia en su vida mientras él viva. Parece similar el caso de Elcana, porque cuando le iba a dar una provisión a Ana, era una provisión escogida. Y vemos la disputa que se relata aquí en el capítulo 1 del libro de Samuel, de Primera de Samuel, porque Penina se burlaba de Ana, puesto que Ana no tenía hijos y Penina sí los tenía. Pero Ana, cansada de los agobios, de la burla, de lo que hoy llamamos bullying de Penina hacia ella, llegó a entristecerse, pero
llegó el momento cuando ella decidió arrodillarse delante del Señor Dios Todopoderoso, Amén. en el cual todo hombre con problema, toda mujer con problema, tiene que arrodillarse y suplicarle y mostrarle su problema a Él. Aleluya. Pues, ¿qué pasó con Ana? En un momento cuando estaba orando, desesperada, entre lágrimas, como nos pasa muchas veces a nosotros, cuando no tenemos solución, cuando no tenemos escapatoria, cuando nos agobian los problemas, tenemos que arrodillarnos y buscar en humildad el rostro de nuestro Señor para que nuestro problema sea resuelto. Y el Señor sí que resuelve los problemas, porque el que curó a una mujer con un flujo de 18 años es el mismo que hoy sigue curando a a hombres y mujeres. Aleluya. Hombres y mujeres Santo. que trabajan, porque Dios nunca ha llamado gente vago ni perezoso. Aleluya. Cuando Eliseo recibió el manto de Elías, estaba trabajando con una yunta de bueyes. Amén, amén, así es. Cuando Jesucristo llamó a los apóstoles, entre ellos había pescadores, había cobradores de impuestos y había gente de diferentes gamas, pero todos eran hombres trabajadores. Aleluya. Entonces, Dios llama a hombres para que trabajen, porque Él necesita que en la viña suya los hombres y las mujeres se ocupen, porque como dijo Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Dios bendice a Ana y le da un hijo. Y no solamente que le da un hijo, porque después que tiene a Samuel, también Dios le da más hijos. Y no solamente tuvo a Samuel, sino más. Porque cuando Dios da y requeterá, porque lo que Él da lo da bueno y lo da bien, y es lo mejor. Entonces Dios, a través de que va pasando el tiempo y le ha concedido a Ana su hijo de nombre Samuel, si nosotros nos vamos al capítulo 3 del libro de Primera de Samuel, vemos que ya el muchacho está siendo un ministro, una persona que ministraba, aunque no a toda la conciencia porque estaba siendo capacitado, pero estaba a los pies de Elí. Ustedes saben que Elí tenía 2 hijos, pero que Samuel también era instruido por él, porque Samuel fue dedicado al Señor. Ana dijo que si Jehová le concedía un hijo, lo iba a dedicar a él, y así fue. Cumplió con su palabra, no como muchos de nosotros que le pedimos a Dios un milagro, le pedimos a Dios un llamado y luego le damos la espalda y no cumplimos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando Dios hace una obra en beneficio suyo. Acuérdese en aquella ocasión cuando el Señor libertó a un hombre y este se fue por allá, habló lo que no tenía que hablar, y el Señor le dijo: ten mucho cuidado para que no te venga otra cosa peor. Cuando Dios hace algo en nosotros, tenemos que honrarle y glorificarle, cada día darle más y más gracias, porque Dios es el que nos ha dado todo, nos ha dado la vida, nos da todo lo que le pedimos conforme a su voluntad. Dios llama a hombres y mujeres para que trabajen y trabajemos en su obra. Como dice el libro de Primera de Samuel capítulo 3, ya después que Samuel está siendo un poco instruido, está dedicado a las cosas de Dios, su madre Ana de vez en cuando le hacía su ropa, se la llevaba,
y ella se desentendió de Samuel porque Samuel estaba puesto en las manos de Dios. Yo siempre he dicho, no importa por el sendero donde mis hijos tengan que cruzar, no importa en el hoyo en que tengan que caer, porque yo creo en que Dios tiene todo el poder para guardarlos, y si lo he puesto en sus manos, Él sabe hasta dónde va a permitir que ellos toquen fondo y para Él poderlos rescatar desde allí. Ana se desentendió de Samuel porque sabía que estaba en las manos de Dios y que ella lo había dedicado a Dios, al que nunca falla. Vemos en el capítulo 3 lo siguiente. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Qué bonito, hermanos, cuando nosotros podemos decir: habla, porque tu siervo oye. Todos nosotros sabemos que Dios necesita hombres y mujeres para trabajar en su viña. Ahora, a cada uno de los que estamos aquí, yo estoy seguro de que Dios no lo quiere sentado donde está. Dios ha llamado hombres y mujeres para trabajar, porque todos vemos aquí en el transcurso del tiempo cómo Samuel fue desarrollándose hasta completar su ministerio para la honra y la gloria de Dios. Y usted y yo tenemos que ir desarrollándonos cada día para que el llamado que Dios ha puesto en nosotros se multiplique al 100 por uno. Ahora, la pregunta es: ¿qué estoy haciendo yo con el llamado que Dios me ha hecho? ¿Qué estoy haciendo con el don que Dios me ha dado? Porque los talentos que se entierran no producen, solamente producen los talentos que se invierten. Y el talento de predicar que Dios nos ha dado, tenemos que invertirlo en las almas que están perdidas allá, esperando que nosotros llevemos el mensaje poderoso de nuestro Señor Jesucristo.
Mucho cuidado, hermano y hermana que está aquí hoy. Dios tiene un propósito y un llamado para cada uno de nosotros. Ahora, lo importante es saber escuchar la voz de Dios para que nosotros en su momento preciso podamos decir, como dijo Samuel: heme aquí, habla que tu siervo oye. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios no improvisa. Dios no es loco. Dios nunca se equivoca. Y cuando Dios te llama, te llama. Y te llama porque tiene un propósito para llevarlo a cabo contigo, llueve, truene o ventee. Cuando Dios te llama es porque Él sabe que tú tienes capacidad para hacer su trabajo. De lo contrario no te llama. Y cada uno de los hermanos que están aquí tiene un llamado de parte de Dios. Ahora, ¿qué está pasando con su llamado? ¿Qué está pasando con mi llamado? ¿Está enterrado o está produciendo? Tenemos que tener bien claro, hermanos, que hay seis características visibles, palpables, para que usted sepa si Dios le ha llamado o no le ha llamado. Mire que Samuel dijo: heme aquí. O sea, estaba dispuesto, tenía disponibilidad. Ahora, ¿tiene usted disponibilidad para ejercer el llamado que Dios le ha dado? ¿Está dispuesto usted a hacer lo que Dios quiere que Él hacer a través de usted? Disponibilidad. Y yo creo que el que ha conocido a Cristo Jesús tiene que estar dispuesto a llevar el mensaje que Él nos encomendó y que Jesús matizó allá en Marcos 16, 15 y 16. No debemos estar en las congregaciones, en las convenciones, en los congresos, en la calle haciendo número o bulto. Tenemos que poner en práctica el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros sabe cuál es el llamado que Dios le ha hecho. Cada uno de nosotros sabe cuál es el llamado que Dios le ha hecho. Si usted, Dios le llamó para limpiar, ese es su llamado. Amén. Si Dios le ha llamado para profetizar, ese es su llamado. Si Dios le ha llamado para regar un tratado, ese es su llamado. Si Dios le ha llamado para resucitar los muertos, ese es su llamado. No importa lo humilde que sea de su labor, Dios a cada cual capacita conforme a su voluntad. En segundo lugar, cuando Dios llama, capacita. Dios no le pide a ningún hombre que haga un trabajo sin antes prepararlo. Dios te capacita para que haga un trabajo, y después que tú estás capacitado, Dios te envía. Después que Dios nos capacita, nos envía. Nos envía. Y nosotros, una vez que estamos capacitados, tenemos que ir donde el maestro nos dice que vayamos. No vamos a ir donde decimos nosotros, donde queremos nosotros. No, porque si así lo hacemos, no va a haber éxito, ni va a haber progreso ni triunfo, porque nos estamos enviando nosotros. Y las cosas no van a prosperar, porque entonces van a pasar como aquella casa que estuvo edificada en la arena, y cuando vinieron tormentita pequeña, se cayó, se destruyó, porque no estaba fundada en la roca que es Cristo Jesús. No somos nosotros los que actuamos porque nos llamamos. Actuamos y vamos donde nos envía Dios, porque Dios, una vez que nos capacita, una vez que nos llama, nos envía, y cuando nos envía, nos respalda. Amén. Nos respalda, porque Dios es un Dios maravilloso. La palabra de Dios dice
Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando Dios envía, Dios respalda. Dios respalda. ¿Y sabe qué? También sustenta. Y donde no hay un respaldo de Dios, donde no hay un sustento, examínese, porque entonces Dios no envió. Entonces Dios no le llamó. Pero si usted es la presencia de Dios, si usted es de la mano de Dios, respaldándole, sustentándole, es porque Dios es el asunto y porque Dios le envió, porque Dios le capacitó. Porque Dios no es loco, Dios no se equivoca. Cuando Dios manda, manda. Y cuando manda, respalda. Él siempre está ahí. Su Espíritu Santo está ahí para indicarlo, para llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Porque el Señor, a quien llama, sustenta y respalda. Vuelvo y repito otra vez, hermanos míos. Cuando usted es llamado por Dios, tiene que estar alerta. 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 Amén. A los mandatos y preceptos de Dios, porque Dios no lo llamó a usted y a mí para que estemos ahí, no, es para que nosotros hagamos la obra que tenemos que hacer aquí en la tierra. Y somos nosotros, hombres y mujeres, los que tenemos que llevar la palabra de Dios, porque los bueyes, los caballos no la van a llevar. Somos nosotros los seres humanos. Y Dios nos llamó para trabajar en la mies, porque la mies a la verdad es mucha y los obreros pocos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Esté atento, hermano. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando yo le diga, ven que te quiero decir algo, te quiero mandar, te quiero dar una orden, levántese y oiga la palabra de Dios, como hizo Samuel. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. Y no, hermanos, amedrentarnos por nada. Dios no nos deja huérfanos. Dios no nos desampara. Y cuando estamos haciendo la obra de Dios, vamos a ver las bendiciones de Dios. En una ocasión, hermano, hubo un misionero que se fue de misión a tierras lejanas. Cuando se acabó el tiempo de su labor, de su función, cogió una embarcación rumbo a su casa. Cuando se vislumbraba el muelle, él vio mucha gente y dijo, ahí están mis amigos esperándome, está mi familia esperándome. Qué contento, me van a recibir bien. Resulta que a medida que se acercaba más y más y más, llegó, cuando desembarcó el velero, él salió y de repente nadie lo recibió, nadie lo saludó, nadie lo aplaudió. Él se decepcionó, cabizbajo, se dirigió hacia su casa. Un poco turbado, en oración le preguntó al Señor, ¿qué pasó? Nadie me recibió. Yo pensaba que alguien iba a estar ahí, aún mi familia aquí no estuvo. Y Dios le dijo, ¿sabe por qué nadie te aplaudió? Nadie te recibió. Porque tú no trabajaste para ellos, tú trabajabas para mí. Aleluya. Tú trabajaste para mí, no para la gente, no para que te aplaudan, no para que el pastor, el evangelista te diga qué bueno, qué bien lo hiciste. No, usted está trabajando para Dios. Aleluya. No importa que nadie vea lo que usted está haciendo, no importa, en secreto público, Dios lo ve. Amén. Dios lo ve, y Dios que lo ve en secreto, recompensa en público como dice su palabra. Cuidado con el llamado que Dios te ha hecho, hermano. No lo sepulte. Dios hace dos tipos de llamados. Uno para conversión y salvación. Pero hay otro llamado que es para que usted se ponga en las manos de Dios. Para que yo me ponga en las manos de Dios. Y nosotros todos juntos salgamos
dedicamos a predicar, a ganar alma para el Señor y a transformar la vida de muchos que están allá afuera, perdidos en droga, perdidos en vicios, perdidos en lesbianismo, perdidos en lo más bajo del mundo. Somos usted y yo que tenemos que con ese llamado ir a rescatar a esa gente. Tarde o temprano, la iglesia de Betel va a crecer más y más. En el nombre de Jesús. Más y más, porque nosotros vamos y estamos detrás. Y aunque no hayan acciones ahora, hay rodillas que se están dando para eso. Aleluya. Rodillas. Porque el que es llamado a Dios tiene que dar rodillas. Esa es la verdadera humildad. Cuando usted está de rodillas, ¿sabe qué? Usted está bien cerca de la tierra. Usted está bien bajito. Y esa es la humildad, estar donde lo que usted es, lo que somos, tierra. No creer que estamos más allá, no. Somos totalmente compuestos de tierra. Todos los ingredientes que tiene la tierra, los componentes los tiene usted y yo. Fósforo, carbón, así sucesivamente. Todo. Entonces, en humildad, de rodillas, vamos a conquistar hombres y mujeres para Dios. Digo una vez, un general, un hombre de alto rango, tengo más miedo a un hombre de rodillas que a un ejército armado como ametralladoras. Así que nosotros vamos a ser fieles al llamado de Dios. Y otra cosa quiero decir, ya casi termino. El hombre y la mujer que está alerta a la voz de Dios, atento a su llamado, no se duerme. Estoy hablando en términos espiritual, porque es un sueño que es natural y literal, que es normal, propio de cada ser humano. Pero me refiero al sueño espiritual. En una ocasión había un vigilante, seguridad privada, que tuvo un sueño. Él soñaba que su jefe había hecho un viaje, un largo viaje en avión, y que el avión caía y su jefe perdía la vida. Entonces él, antes de que su jefe llegase a viajar, le contó el sueño al jefe. Patrón, no viaje porque tuve un sueño de esta y esta manera, y si usted viaja va a tener un accidente y va a morir. Perfecto. Su jefe, su patrón, le escuchó y no viajó. Resultó que el avión donde él iba a viajar se estrelló. Al día siguiente, este vigilante, cuando fue a su trabajo, recibió un sobre. Él, muy contento, fue a abrir su sobre. Mientras pensaba que era una actitud de agradecimiento por lo que había hecho, el sobre decía: está despedido. ¿Por qué lo despidieron? ¿Por qué? Si se supone que le evitó la muerte a su jefe, debería haberlo ascendido, ¿no? Pero ¿sabe por qué lo despidieron? Porque a un guardia de seguridad no se le paga para dormir. Y si él soñó, es porque se durmió. Igualmente, hermanos, Dios nos llamó a nosotros no para dormir. Espiritualmente hablando, lo que ocurrió, que le acabo de contar, esta anécdota, fue literal. Pero yo lo voy a llevar al plano espiritual. No nos durmamos, porque si nos dormimos, mientras están todos
recogidos los frutos. El trigo, el enemigo, mientras dormimos, siembra la cizaña. Así hay que estar despiertos, hermanos. Despiertos. Despiertos, porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que, hermanos, vamos a seguir hacia adelante. Y mucho cuidadito con algo que está aconteciendo hoy en día, sobre todo en aquellos hermanos, hermanas, que sienten lo que se llama un cansancio. No me estoy refiriendo a un cansancio físico agotador, sino a lo que se llama el cansancio espiritual, donde a veces no hay ganas de ir a la iglesia, a veces no hay deseo de orar, a veces lo que hay es un poco de mal humor, a veces la mujer está enfadada porque ya está cansada, el hombre ya no le dice las cositas bonitas que le decía a su amada, porque estoy cansado ya, estoy deprimido, estoy agotado. Pero no es un agotamiento físico, es un agotamiento espiritual. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y aunque muchos no lo crean, los ataques, los dardos que el enemigo lanza a cada uno de los redimidos por el Señor son varios. Por eso hay que estar con la coraza del Espíritu resguardado para que esos dardos reboten y nosotros podamos seguir adelante cumpliendo con el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir hacia adelante. Vamos a tener en cuenta el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros, para que al final podamos hacer nuestro los 3 E. He peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado. Vamos a seguir hacia adelante, hermanos. Y una exhortación a cada uno de los que estamos aquí: autoexamínese para que vea y se dé cuenta que usted está haciendo con el llamado que Dios ha puesto en usted. Examinémonos, autoexaminémonos, porque cada uno de los hombres y mujeres que están aquí tiene un llamado de Dios. Eso es segurísimo. Segurísimo, porque Dios nos capacita, nos envía, nos respalda y nos sustenta. No hay nada por qué temer. Para adelante en Cristo Jesús y a ejercer o a ejecutar ese llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Y hasta aquí